Hola, hola, muy buenos días para todos quienes estarán conectados hoy en nuestro tercer día de taller desde el huerto a la medicina. ¿Quiénes estarán por ahí conectaditos en estas horas de la mañana? Les contamos muy felices que estamos en la Casa Museo Antonio Nariño. Ana María, muy buenos días. Vamos a comenzar esta tercera sesión de nuestro taller Medicina desde el Huerto. Y hoy vamos a tenerles una sorpresa muy linda que tenemos preparados para ustedes porque vamos a estar en el solar de Antonio Nariño. Nos encontramos acá nuevamente con Jaime. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer taller. Es un honor para nosotros estar aquí en la Casa del Prócer de la Independencia, don Antonio Nariño. Vamos a hacer un recorrido un poquito informal porque nos vamos a centrar en las plantas medicinales del solar de la Casa de don Antonio. Entonces, bienvenidos. Un placer, como digo, para nosotros, para mi esposa y para mí, poder trabajar y poder hacer una pequeña investigación que hicimos referente a las plantas que aparentemente, porque no hay una certeza absoluta y total, se utilizaron para ayudar a sobrellevar la enfermedad de don Antonio Nariño. Esto es muy importante, lo que dice Jaime, porque lo que estamos haciendo es recrear ese huerto que tenían en el solar de la Casa Antonio Nariño con las plantas que logramos investigar y recuperar de la información, porque tristemente esta información se ha perdido con el tiempo. Estamos viendo que la necesidad de recuperar la sabiduría y el tema de volver a nuestros ancestros precisamente rescatando esa diversidad que tenían, esa sabiduría que tenían y volver a nuestra oralidad. Era la forma en la que nos enterábamos de cómo trabajábamos antes con las plantas y cómo desde los ancestros tenían esta medicina, pero tenemos que volver a ella y la forma de hacerlo es volviendo a la oralidad, contando de generación en generación. No dejemos que se pierda esta información, estamos tratando de volver a ella porque finalmente este taller es básicamente ese era uno de los objetivos. Tenemos que volver a nuestros orígenes y volver a esa gran información ancestral que ellos tenían y con la que hemos venido trabajando estos tres talleres desde Vivas y desde la Casa Museo Antonio Nariño. Ana María, buenos días. Bienvenida Vamos. al tercer programa que tenemos ya, a la tercera entrega. Hay un dato muy importante que es bueno resaltar y es que en las épocas de nuestros ancestros, eh, digamos que la sabiduría de las plantas la tenían más que todo las mujeres. Entonces, esa sabiduría y ese conocimiento de la medicina de las plantas, pues no era muy reconocido por las personas que participaron en la conquista. Entonces, por mismísimas cosas de la religión nueva que traían y ese tipo de situaciones, se veían como unas mujeres no sabias, sino unas mujeres más bien que manejaban como algunos trucos, entonces no era bien visto que las mujeres tuvieran ese conocimiento sobre la medicina, entonces fueron sometidas y fueron tratadas de brujas durante muchísimos años. Y ahora estamos nosotros en el trabajo de rescatar esa información porque solamente está el conocimiento oral. Entonces, por eso uno de los trabajos que más nos gusta hacer es la investigación, yendo a las casas de las abuelitas, las mujeres que tienen la edad, que tienen el conocimiento y la sabiduría, para poder aprender de ellas. Entonces, pues, esa parte del trabajo de investigación también es bien agradable porque termina uno conociendo unas mujeres absolutamente increíbles que tienen mucho más conocimiento que muchísimas personas que han estudiado durante muchísimos años. Es absolutamente increíble eso. Además que otra situación que se presenta, digamos, con estos temas de investigación y cuando nos vamos a los libros y a la historia, es básicamente el hecho de que pues en la época de estos escritos, cuando estábamos en la época de la independencia de la colonia, los botánicos muchas veces asemejaban las plantas a sus dibujos, trataban de llevarlas a sus dibujos y el botánico hacía su mejor esfuerzo, pero cuando lo llevamos a la realidad y hacemos la comparación con las plantas que actualmente pues vemos en un jardín, pues muchas veces hay una confusión porque no son tan reales como para darnos datos más certeros. Exacto. Otra de las situaciones que se presenta mucho con la pérdida
de esta sabiduría de las plantas se ha presentado, pues también porque muchas plantas no son de esta región o de las regiones a las que se está investigando, muchas no son pues, precisamente endémicas, sino que se traen Fueron introducidas. exacto, se traen de muchas partes del mundo también. Entonces los nombres cambian y al cambiar los nombres es mucho más difícil esta búsqueda de información. Entonces, tratando de hacer el mayor esfuerzo, vamos a hacer un trabajo muy bello para dejar un legado de FIBAS para que cuando ustedes vengan y tengan su visita a esta casa museo puedan presenciar y puedan tener contacto directo con lo que pudimos recrear de su huerta y con las plantas medicinales que usaron en esa época y especialmente nuestro prócer de la independencia. Yo creo que ya tenemos 13 personas, ya estamos casi listos para comenzar. Estábamos haciendo una pequeña introducción para contarles de qué se iba a tratar nuestro taller del día de hoy. Además que pues va a ser también, como lo hemos hecho de una forma muy didáctica, a los que no estuvieron hace 8 días, que estuvimos haciendo el huerto elevado, las huertas de hoy, pues hoy podemos volver a retomar esos conceptos también de la siembra y de cómo vamos a estar haciendo la siembra del huerto acá en el solar de la Casa Museo Antonio Nariño. Ustedes también van a salir de dudas que tuvieron hace 8 días o que tengan actualmente de cómo sembrar. Vamos a comenzar a hacer nuestra ruta. Vamos a hacer una ruta informal por la casa de don Antonio Nariño. Entonces, en este momento estamos en el recibidor. Esta es la recepción. Vamos a voltear la camarita. A ver. Miren la belleza. Antonio. Entonces, esta es la recepción. Esta aquí en la parte de atrás donde está Mónica es la puerta. Una puerta gigante que es una doble puerta. Entonces, esta se abría para que ingresaran, digamos, los caballos en la época. Y cuando no venían las personas, sino de a pie, entonces se abría era la pequeña puerta que es esta, y así podían ingresar. Entonces este es un diseño de puerta antiguo, español, muy interesante, y ya aquí estamos en la parte, digamos, de la recepción. A la derecha está el recibidor, que son 2 salones muy lindos, decorados para el museo, y aquí en esta parte ya ingresamos. Acá tenemos, por supuesto, la imagen de don Antonio Nariño. Vamos a ingresar. Este es el patio interior de la casa, la pila, obviamente, la pila del agua en el centro, muy lindo con esas columnas de piedra y esta arcada gigante con unos corredores bastante amplios. ¿Cuál era la razón de tener las pilas en los patios principales y en los patios centrales de los municipios, de los pueblos? Es un concepto ya ornamental que tiene que ver con el ego, aunque no parezca, pero sí. Pero además tiene un concepto que es muy importante y es porque en el centro de las plazas principales era donde se congregaba todo el mundo para conseguir el agua. Vamos a subir aquí al segundo piso del museo para conocer las instalaciones donde pernoctaba el propulsor del independencia. Aquí en el descanso de la escalera tenemos este collage con frases bien interesantes y descubrimos esta frase que nos pareció absolutamente increíble y dice así: la razón. Se sigue la razón cuando sin oír las opiniones de los hombres se escuchan los gritos de la naturaleza. Entonces esa es una de las razones de ser de nuestro trabajo, es escuchar los gritos de la naturaleza, tratar de buscar el rescate de la cultura por medio de las plantas y tratar de que las personas cuiden el entorno y dejemos de talar todos los bosques, es la idea. Estos corredores de esta casa son bastante amplios porque la usanza de la época era aprovecharlos como sitios de estar. Entonces, la luz solar es absolutamente divina y desde aquí se aprecia el patio en toda su dimensión. Un patio lindísimo con la arcada que tenemos a la derecha, esas columnas son de piedra muy bonitas, decorados con veraneras, con bugambiles. Esta planta que tenemos aquí, por ejemplo, este es el jade, que es la planta sagrada para el balance y el equilibrio para los orientales, y aparte es la planta de la abundancia, es como una especie de bonsái. Si le apreciamos el tronco aquí en la parte de abajo, es bastante ornamental. Aquí tenemos uno grande,
Miren esta belleza de tronco que tiene, hermosísimo este árbol pequeño. Estas eran las habitaciones de don Antonio. Aquí tenemos una sala. Las habitaciones eran oscuras porque miren ustedes el espesor de estos muros. Sigue por aquí, les mostramos un poquito si alcanzamos a ver. El espesor de estos muros que eran de adobe, más o menos de 80 a 1 metro centímetros de anchos. Por eso es que estas casas duran tanto en la historia, porque tienen unos cimientos y unas estructuras gigantes y amplísimas que le permiten ser muy fuertes durante los años. En esta parte de aquí eran las habitaciones donde pernoctaba don Antonio y aquí era donde le hacían los tratamientos. Tenemos esta habitación acá y tenemos esta otra acá. Todos los objetos que tenemos aquí eran los objetos de la época. Esta es la cama de don Antonio Nariño. El techo lindísimo, con unas vigas estructurales muy bonitas, un diseño de techo bastante lindo. Los muebles de la época, obviamente. Y aquí recreando con algunos objetos también la vida de don Antonio. El balcón lindísimo da hacia la calle. Realmente es una hermosura de museo que vale la pena visitar. Muy lindo, con muchísima historia. Muy lindo paisaje desde el corredor. Ahora sí nos vamos a adentrar un poquitico, vamos a irnos hacia la parte del solar para entrar en materia y vamos a contarles un poquito sobre los árboles que hay en el jardín de la casa de don Antonio Nariño. Vamos a mostrar por acá el patio. Esto es importante resaltarlo y es que aquí a la entrada está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en toda su magnitud. Al lado del busto de don Antonio Nariño. Muy bien. Listo, nos vamos ahora sí para el solar. Vamos a seguir. Aquí podemos apreciar también los muros, el ancho de los muros que era impresionante. Aquí en este pasadizo, más o menos de 80 a 1 metro centímetros eran los muros de adobe. Y aquí ya estamos en el solar. Entonces vamos a entrar en materia leyendo un poquitico este texto que tiene que ver con Antonio Nariño y la botánica. Nariño hizo parte de una joven generación de criollos intelectuales. Nariño tuvo una de las bibliotecas más grandes que existieron en América Latina durante esa época, llena de textos de botánica y de textos de medicina, porque él sabía muchísimo de medicina. Entonces dice, Nariño hizo parte de una joven generación de criollos intelectuales, discípulos del sabio José Celestino Mutis. Él tuvo una relación muy estrecha con don José Celestino Mutis, quienes, estimulados por sus conferencias y estudios de la expedición botánica, conformaron sociedades en donde el debate sobre ideas revolucionarias, ciencia y literatura gestaron el movimiento independentista. Los libros, la medicina, las plantas, el comercio y ante todo el espíritu inquieto de Nariño lo llevaron a explorar cultivos de diferentes plantas y mantener su relación con Mutis, el sabio Mutis. Sabía tanto de medicina como la mayoría de los médicos autorizados para ejercer, o los empíricos de su tiempo residentes en la Nueva Granada. Ya de niño y adolescente se interesó por las prácticas médicas y botánicas del sabio español José Celestino Mutis.
amigo de la familia y suyo, con quien años después colaboró en el estudio de las quinas, que es un árbol que vamos a ver, de Cundinamarca y su exportación a Europa. Relata el médico historiador Antonio Martínez Zulaica en su libro Antonio Nariño, Prometeo Andino, Estudio Patabiográfico Tunja, 1992. Su abundante saber en estas ciencias se evidencia en una relación de más de 100 tomos de obras médicas que le fueron embargadas por las autoridades reales en 1794, y en la relación con el médico Juan Alberto Gutiérrez, quien lo asistiría durante sus últimos días de vida en Villa de Leyva en 1823. Abre comillas: me previno el enfermo no le hiciera la menor aplicación sin su consentimiento, a cuya condición me fue preciso sujetarme. Yo solamente proponía al señor general los medicamentos que juzgaba convenientes y él elegía o desechaba según su parecer. Quiere decir que todos los medicamentos que le aplicaban a don Antonio Nariño, él mismo los autorizaba y le recomendaba al médico que le dijera qué era exactamente lo que le iba a hacer para él autorizarlos antes de que se lo hiciera. Por su gran conocimiento en medicina que tenía, porque Antonio Nariño era un estudioso de medicina y de botánica increíble. Todo el tiempo consultaba sus libros y tenía bastantes volúmenes de esos temas en su grandiosa biblioteca. Aquí ya estamos en el solar de don Antonio Nariño, entonces vamos a hacer un recorrido por el solar y vamos a hablarles de algunos de los árboles que tenía pues, él aquí en su solar. Uno que es tal vez de los más importantes y más lindos también, que está en perfecto estado todavía, es este que tenemos acá enfrente. De gran magnitud. Tiene un enramado que pareciera como si fueran como bejucos que se enredan y la hoja es bastante grande. Se llama morera. Las moreras originarias son de Asia. Son magníficos elementos ornamentales y conocidos como alimento para los gusanos de seda, porque don Antonio Nariño se interesó muchísimo por la seda. Entonces él quería trabajar con los gusanos de seda para exportar seda. Entonces esta fue una de las curiosidades que hizo él y se tomó la molestia de traer el árbol para sembrarlo acá en el solar. Tiene bastantes árboles también, por ejemplo tenemos aquí el olivo. El olivo fue introducido por los españoles en el Alto Ricaurte. Este es el olivo. Vamos a tomar una hojita del olivo y vamos a observarla bien, porque esta hojita, donde ustedes la ven, es absolutamente increíble, porque tiene unas propiedades medicinales que ya más adelante las vamos a ver. El olivo es el árbol que produce las aceitunas, el aceite de oliva. Entonces es un árbol también considerado de gran importancia es un árbol, por decirlo así, gourmet, ¿no? Un árbol de gran importancia para la cocina. Es donde se producen todos los aceites de olivas. Aquí en esta parte de aquí es donde nosotros vamos a hacer ahorita nuestra siembra de las plantas medicinales que tenía don Antonio. Yo creo que podríamos empezar por sembrarlas y luego hacemos el paso por todo el jardín para mirar los árboles. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces yo voy alistándome ahí. Vamos a sembrar primero un nopal. Un nopalito. El nopal es esta planta de espinas, ya se las muestro bien. Toca ponerse unos guantes de cuero para poder manipularla. Este es un nopal. Ahí me espiné, por ejemplo. Esta planta es una planta que es una planta crasa de la familia de las suculentas. Estas espinas que tiene son bastante fuertes y tiene bastante abundancia de espinas. Hay 700 especies diferentes de esta planta. Entonces voy a tomar aquí la pica y vamos a abrir un hueco aquí para sembrar nuestra primera planta. El hueco que se abre es de poca profundidad. Podemos hablar un poco de cómo debe estar el terreno antes preparado para poder hacer el huerto. El huerto debe estar en una tierra, ojalá pues con tierra negra, Sí, así es. plana. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú pues de la tierra como debe estar preparada antes Miren, para... acércate un poquito con la cámara. Esta tierra es una tierra buena realmente y no necesita sustrato ni nada. Además, la planta que vamos a sembrar es una planta del desierto. Es una planta crasa de la familia de las suculentas. Significa que es una planta que requiere de muy poca agua
para poder vivir. La profundidad del hueco es más o menos de unos 15 a 20 centímetros máximo, porque la hoja que vamos a sembrar es una hoja que se reproduce muy fácil y no necesita muchísima profundidad. Entonces, esperando 2 minutos, traigo la hoja. Vamos a mostrar el resto del jardín, que además lo tienen muy lindo. Para hacer esta siembra, la planta se debe sembrar de esta forma para que le dé la mayor cantidad de luz solar posible. Entonces se siembra de oriente a occidente, de esta manera. Hay que tener mucho cuidado en la manipulación de la planta, porque puede uno espinarse muy fácilmente. Entonces, digamos que disolvemos los terrones, y la vamos sembrando para que la tierrita quede suelta, y se siembra de la mitad de la planta hacia abajo, sin ningún problema y sin raíces ni nada, porque ella enraiza muy rápidamente. Entonces, así de sencillo, ahí ya quedó sembrada. Y ahora vamos a ver cómo fue que en la época de don Antonio Nariño la utilizaban. Hay dos formas de utilizarla. Una como alimento, porque tiene muchísimas propiedades, y la otra para hacer masajes. Ya les cuento cómo. Una planta muy común además en México, que es el principal país con diversidad de esta clase de suculentas, que son los nopales, ¿no? Lo comen como, lo consumen en sus alimentos diarios, no solamente de forma medicinal, sino también pues como alimento en las ensaladas y en su gastronomía normal. Digamos que los mexicanos toman la hoja tierna, que es esta, una hojita tierna, que está bien verde, y con la ayuda de un tenedor y un cuchillo, presionan la planta con el tenedor y luego cortan los extremos del nopalito, así como les estoy mostrando aquí. Lo van cortando. Esta manipulación tiene que ser con muchísimo cuidado y lejos de los niños, porque estas espinas son muy peligrosas. Y lo van cortando de esta manera. Entonces ahora les voy a mostrar que estas plantas en su interior lo que tienen son como unos cristales que están llenos de agua. Y lo que hacen estas plantas es capturar agua para los momentos de inclemente verano y así poder sobrevivir. Miren esto, es absolutamente lleno de agua. Toda la planta es llena de agua. Son unos cristales. Entonces, estos cristales sirven como aceite para hacer masajes. Y es muy probable que a don Antonio Nariño le hayan hecho, porque él habla de esto en ciertas cartas que hemos consultado, del nopal, le hayan hecho masajes en las piernas y en los pies con esta planta. Ya les muestro bien. Entonces, bueno, aquí vamos a tomarlo otra vez con el tenedor y vamos a quitarle la capa de arriba, pero de una forma superficial. Lo vamos a hacer con calma porque no es fácil. Y ahí vamos descubriendo la planta, fíjense. Vamos descubriendo los cristales. La idea es quitarle todas las espinas, lentamente. Esto es lo que tenemos que hacer siempre para poder utilizar la planta medicinalmente. Ya les explico bien, ya cuando la tengan limpia. Bueno, además esta planta tiene un fruto delicioso que normalmente conocemos como la tuna, ¿no? Esta es una fruta en forma como de un huevito. Esta hoja, pues obviamente la tuna debe salir de un nopal que ya está sembrado, porque pues es el fruto.
y es un fruto que podemos consumir también muy fácilmente cuando tenemos en el jardín, que además es delicioso. Nosotros lo consumimos también con un poquito de leche condensada. Y eso es una delicia completa. Verdaderamente es un manjar, pero entonces hay que saber cómo manipularlo también. En otro taller les explicamos luego cómo quitar el fruto, porque el fruto tiene más espinas que la hoja aún, espinas diminutas. Eso se hace como con un costal. Bueno, Después les mostramos ¿y eso. por qué la tuna era uno de los, digamos que de los alimentos y de las frutas con más utilización en el tema medicinal? Además de tener una cantidad de nutrientes, pues digamos que tiene un alto contenido de agua, tiene entre el 90 y 92% de la planta es agua. Tiene una variedad de minerales, encontramos en ellos el calcio, potasio, magnesio, sodio, tiene fierro, aluminio y pues muy alto en fibra, tiene vitamina A, C, K, B1, B2, B3, B6 y muchísima clorofila. Es increíble, es una planta buenísima y se da silvestre. Aquí en Leiva, en todos lados hay esta planta y nadie la conoce realmente. Y es un superalimento y es una planta de las más medicinales que existe. Entre sus propiedades, por ejemplo, encontramos que es una planta muy importante para temas digestivos. Entonces, esa cantidad de agua y de fibra que tiene nos ayuda a la absorción de grasa a nivel intestinal, nos ayuda también a saciar un poco el efecto del hambre, de ansiedad también, y nos ayuda también con la contribución de la disminución del peso. Por la enfermedad que tenía don Antonio Nariño, eso que tú dices es muy importante, sobre todo en la ansiedad y sobre todo que esta planta funciona mucho para la parte estomacal. Exactamente, nos ayuda también con el ácido gástrico, nos ayuda también a proteger la mucosa pues, de nuestro estómago y de los intestinos. Es excelente para las infecciones. Exacto. Entonces, como realmente la enfermedad que tenía don Antonio Nariño, el problema que radicaba era que cuando tosía salía con sangre la saliva. Entonces pensaban también que era un mal del estómago y esta planta ayuda también a cicatrizar, igual que la sábila que la vamos a ver más adelantico. Exactamente, es una de las características principales que tienen la mayoría de las cactáceas y de las suculentas, ¿no? Que por su Sí. gran pues, contenido de agua generan también esos beneficios para nuestra salud. Bueno, aquí ya la tenemos limpia de espinas y entonces aquí ya podemos manipularla de varias formas. Digamos que si la vamos a cocinar, por ejemplo, para comerla como alimento, que es deliciosa además, en ensaladas y todo este tipo de comidas, hay una cantidad de recetas en internet que ya como vieron cómo se pela, entonces miren cómo queda. Entonces digamos uno la puede partir así en lonjitas y cocinarla en una olla de bronce primero, cocinarla en una olla de bronce para quitarle esta babasa que ahora sí les voy a mostrar porque ya la puedo manipular con la mano porque ya no tiene las espinas. Entonces miren esto es totalmente humectante, es absolutamente increíble esta planta, miren esta belleza, son cristales, es como la sábila, esto es Exactamente. pura agua, miren esta belleza. Tiene la misma textura de la sábila, por Sí, eso es tan beneficiosa para las heridas y las infecciones de la piel, también como humectante, no solamente la piel, sino pues el mismo efecto que tiene la sábila en el tema digestivo, ayuda a cicatrizar. para comerla es muy buena, digamos porque primero hay que cocinarla para quitarle un poquito la babasa a esta y después se puede fritar como papas fritas así y es deliciosa. Entonces es alimento que está por ahí y se reproduce facilísimo. Ya vieron cómo se siembra, pero si uno la bota hacia el piso, ella enraiza y reproduce rapidísimo, se reproduce rapidísimo. No sé si tengas algún otro comentario sobre la parte medicinal de la planta. Claro, por su gran contenido de calcio nos ayuda muchísimo a reducir el riesgo de enfermedades como la osteoporosis. Eh, por ejemplo, las plantas cuando están más grandes, ya cuando tenemos nopales de gran tamaño, esas hojas son las que más contenido de calcio tienen. Eh, es imprescindible también una dieta, pues cuando tenemos temas de salud con temas cancerígenos, por ejemplo. Entonces, eh, es imprescindible también una dieta, pues cuando tenemos temas de salud con temas cancerígenos, por ejemplo. Entonces, eh, es imprescindible también una dieta, pues cuando tenemos temas de salud con temas cancerígenos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo,
En una dieta ayuda a que esas células que están pues atacándonos, potencialmente cancerígenas, se pueden ayudar a combatir de cierta forma. Se previene también pues la aparición del cáncer al consumo cuando la consumimos constantemente, ¿no? Miren, así pienso yo que le aplicaban en los pies a don Antonio Nariño. Ustedes no se imaginan la delicia que es esto, la frescura que da, y la planta tranquiliza con el solo contacto con la piel. Es una cosa increíble, súper humectante. Digamos, ese gel que se genera ahí y esa sensación que nos dice Jaime de tener la piel humectada, pues básicamente se genera porque esta planta tiene bastantes niveles de antioxidantes. Estos antioxidantes nos ayudan también pues, a combatir los radicales libres y es una forma que usamos también, al igual que la sábila, para rejuvenecer la piel. Ayuda también en temas por eso muchos productos cosméticos que vemos en los mercados normalmente nos dicen que están hechos con base en sábila o en nopales. También encontramos cosméticos de esta forma. Como bien decía Mónica, esta es una planta que proviene de México. En México hay 700 especies diferentes de esta planta, 700 variedades de esta planta. En México es fundamental para la alimentación, ellos la consumen es como alimento, no la utilizan tanto en la medicina. La utilizan sí en los pueblos ancestrales, en el conocimiento ancestral, los chamanes, como medicina. Pero ya se ha vuelto una planta que la venden en los supermercados común y corriente, ya partidita, así como les mostré, así, partida en lonjas, la venden en los supermercados, lista para cocinar. Entonces es fundamental para la alimentación. Y aquí, pues desafortunadamente no tenemos el conocimiento de esta planta, porque pues esta planta se da silvestre, no necesita ni siquiera agua para vivir, no hay que regarla ni absolutamente nada. Es un alimento que está ahí y pocas personas lo conocen. Entonces, pues parte de nuestro trabajo es mostrar esto para que las personas entiendan y conozcan que el alimento está ahí y solamente es tomarlo. Otra de las cualidades que tiene esta planta, además de las que ya hemos nombrado, es que nos ayuda digamos que a reducir las placas grasosas en las arterias. Entonces, pues para temas de enfermedades del corazón, enfermedades coronarias, es muy buena porque nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades de esta índole, del corazón o coronarias. Mientras les vas contando, voy a lavarme las manos 2 minutos porque quiero hacer otra siembra de otros nopales. Cuéntales un poquito más sobre la planta y ya en 2 minutos estoy aquí contigo de nuevo. Listo. Pues ya como les veníamos contando, tiene mucha similitud con la sábila por la gran cantidad de aminoácidos, de antioxidantes y de agua que tiene dentro de ella. Muy fácil de consumir. En esta zona, pues digamos que es muy famosa, realmente originaria. Es originaria de México y se expande a toda América. Y básicamente en la época de la colonia es cuando la llevan a Europa y en Europa pues se ven los beneficios medicinales que tienen y empiezan a llevarla hacia el norte de África. Actualmente hay unos cultivos muy grandes en el norte de África, la encontramos en Asia también en algunas partes, pero es muy fácil de encontrar en lugares donde hay gran cantidad de aridez, climas bastante fuertes, con terrenos áridos y digamos que de temperaturas muy altas en condiciones que pues realmente no son muy favorables para diversidad de plantas que podríamos encontrar. Vamos a esperar a ver que ahí me llegue. Existen otras nopales que no tienen tantas cantidades de espinas. Hay unos que pues, este es uno de los que más... El higo, por ejemplo, el higo que es otro nopal que se da muy bien en Villa de Leyva, el higo de Castilla. Es un nopal que tal vez es el más grande del mundo y ese no tiene casi espinas. Okay. Vamos a hacer otra siembra aquí de un nopal para mostrarles a ellos que el nopal se puede sembrar más grande. Para mostrarles que se puede sembrar más grande. Miren este nopal. Este ya tiene 5 hojas. Sí. Se puede sembrar grande. Entonces vamos a hacer otro huequito aquí en esta parte
para mostrarles cómo se siembra. Fíjense en la profundidad que le voy a hacer al hueco. Es muy fácil de sembrar. Esta tierra negra en la que estamos acá en el solar de don Antonio Nariño, pues es un manjar para esta planta, porque esta planta es una planta del desierto. Entonces aquí se va a sentir muy cómoda y seguramente va a dar muchas tunas. Básicamente esa es la profundidad que se necesita, que son de 15 a 20 centímetros de profundidad solamente. Bueno, entonces la planta la sembramos, como les comenté, de oriente a occidente. Acuérdense de la manipulada, que no es fácil. Hay que tener cuidado y enseñarle a los niños sobre estas plantas para no tener accidentes. Si las van a sembrar en sus casas o en sus fincas. Se puede sembrar en matera también, ¿no? Si la pueden tener en un apartamento o en una casa. Y pueden ir quitando... las hojas que se comen son las hojas tiernas, se me ha olvidado decirles, son las hojas tiernas. Como estas verdes claritas. Ya las que están cafés como esta, ya no. Las tiernas son las buenas. Otra de las cualidades que tiene esta planta también es que es muy buena para el tema de diabetes. Ayuda pues bastante a la disminución de concentraciones de glucosa en la sangre. Cuando tú dices que hay que sembrarla de oriente a occidente, es que la planta, vamos a ver que es plana, y eso nos da facilidad de saber cómo sembrarla, ¿no? Tiene una forma que es como aplanada, sí. Lo que quiere decir que alguna de esas dos partes planas debe estar mirando hacia donde da la salida del sol. Exactamente. O sea, donde vemos que sale el sol y por donde atardece, por esos lados debe estar dirigida la planta. Bueno, le vamos a comentar de manera informal ahora sobre una especie de sábila que tiene ya el jardín, que está en el jardín, y vamos a mostrarles también cómo se puede utilizar la sábila. Voy a recoger acá para que no vaya a haber un accidente. Vamos a ir recogiendo un poquito y poner en un sitio más apropiado estos residuos de nopal. Perfecto. Son plantas de manipulación complicada, pero son muy medicinales. Yo te voy acompañando acá con la cámara. Sí. Aquí lo vamos a guardar para retirarlas ahorita. Les voy a mostrar una sábila, como imagino yo, imaginemos nosotros, cómo era que la empleaban aquí, porque esta sábila está acá en el solar. Entonces es una especie de sábila, hay muchas, es una aloe vera. Hay muchas, tiene una flor espectacular, es una flor lindísima. Hace 8 días hablamos precisamente de esta planta, hicimos un adelanto con la planta que pues tenemos en FIBAS, pero sí, ya que tenemos esta así de grande y de linda en este solar, vamos a contarles un poco cómo a tomar con todo el respeto usa una hoja, pidiéndole permiso a la planta, y con todo el respeto vamos a tomar voy a acercarme una hojita para poderles mostrar. Que sea carnudita. Entonces digamos vamos a tomar, esta puede ser, esta que tenemos acá, y hacemos un corte. La planta es débil, no se necesita hacer mucha fuerza, miren, sin hacer fuerza ella va cediendo. Lo que quiero que observen es estos cristales, miren, igual que el nopal. Tiene la misma textura del nopal. Pero este tiene más agua. Esta es mucho más medicinal. Esta es de las aloes más medicinales que existen. Pero con esta hay que tener cuidado porque esta mancha. Entonces, venga, les cuento aquí en la tabla cómo la vamos a trabajar. Tiene una flor muy linda. Cuando florece es bastante linda. Sí, es muy ornamental. Pocas personas le conocen su parte ya medicinal. Entonces, digamos que vamos a quitarle las espinas laterales de esta manera. A ver, yo me hago este ladito mejor. Le vamos quitando las espinas laterales de esta manera. Y por ejemplo, cuando uno se corta, inmediatamente recurre uno a esta planta porque esta es un cicatrizante impresionante. Le ayuda a uno a cicatrizar las heridas rápidamente, razón por la cual pensamos nosotros que, como la tos que tenía don Antonio Nariño por su tuberculosis, se la calmaban dándole sábila vía oral.
para que le llegara al estómago y le sanara las úlceras que probablemente tenía, porque pues todas las utilizaciones de estas plantas eran como probando a ver si funcionaba, ¿no? Esa era la manera de descubrir si de pronto servían o no. Pero además muchas historias de cómo se encontró medicina en estas plantas, pues fue por accidente, ¿no? Hay una historia muy chévere que les vamos a contar más adelante de cómo se logró encontrar el efecto medicinal de una de las plantas que más usaba el señor Antonio Nariño para su medicina, que era la quina. Sí, Un árbol que pues ya tristemente no encontramos porque pues en la época de la colonia precisamente el señor Antonio Nariño también le exportó. ¿Cómo no? Hay un documento muy grande donde se hizo una exportación de 3.500 árboles de quina, que además es un árbol originario de Perú y sale en el escudo nacional de Perú, pero pues tenía unos efectos muy importantes, sobre todo con la malaria, y lo llevaron precisamente a Europa, al igual que el nopal y muchas plantas de acá de América, para el tratamiento de enfermedades en el norte y sur de África, sobre todo en lugares donde... Pero en masa, ¿no? Lo exportaron Sí, en masa, entonces pues lo exterminaron. tristemente no lo Desafortunadamente ya casi encontramos, no hay. no es muy Hicimos una fácil. investigación por conseguirlo y fue realmente imposible. Llamamos a todas partes, hicimos todo para poder mostrarles, pero pues mostrarles la planta en vivo, como es realmente y todo, pero fue absolutamente imposible porque pues llegamos a la conclusión que está en total vía de extinción. Tiene muchas variedades la quina, pero en Perú, que es originaria de allá, ya solo quedan 5 variedades y las cuidan como un tesoro. Ya no hay. Pero al comienzo de la transmisión les estábamos contando que parte de lo de la información que se ha perdido con el tiempo es porque digamos, las ilustraciones que hacían los botánicos no tenían esa cercanía tan real a la planta, que finalmente cuando la iban a ver y la comparaban ya en esta época con las actuales, pues se perdía esa información, ¿no? Porque pues se confundía cuál planta era. Entonces hay muchas personas que confundían en el escudo de Perú la planta de la quina con otras plantas. Había gente que decía que era olivo, otra que siempre Sí, la confundieron, muchas y confusiones. digamos que por eso el tema de la oralidad es tan importante. Sí. Retomando aquí sobre la sábila, les voy a mostrar los cristales que se sacan. Miren esta belleza. Estos son los cristales de la sábila. Esto. Esto es lo que ahora en las bebidas, fíjense, ya vienen los cristales de la sábila en muchas bebidas, porque descubrieron que esto es medicina pura. Ay, yo me siento por aquí. Entonces, allá en las bebidas comerciales que ve uno por ahí, vienen los cristales de sábila. Y esta planta es la más utilizada en cosmética hoy en día para todo tipo de cremas humectantes en la piel y para cremas dentales y todo lo que tiene que ver con jabones y toda la parte estética. Esta plantica, la sábila, como les digo, hay muchísimas variedades. Ahora les voy a mostrar otra. Esta es la que está acá en el jardín, pero nosotros le trajimos una de regalo aquí al solar, al museo Antonio Nariño, que es la que tenemos en la casa y la vamos a sembrar. Les vamos a mostrar cómo la vamos a sembrar. La vamos a sembrar junto al nopal. Importante porque son muchas especies, muchas variedades de la misma especie de sábila, pero pues con diferentes cualidades, ¿no? Entonces acá tenemos la misma. Esta es una candelabro, que también es otra especie de sábila que se encontraba, pues de la misma que sacamos ahorita, que estaba preparando Jaime mientras él llega. Voy a contarles un poco de la historia del indio. Ay, perdón, me voy a sentar por acá. La historia de la quina, que me parece muy interesante, y es básicamente ese remedio infalible que pues tenían los solares y las huertas en la época hispánica. Ese árbol tristemente se perdió, pero tenía muchísimas propiedades como anticancerígenas, era astringente,
funcionaba muy bien como antiséptico. Y con el tema de la malaria fue una de las plantas que más se usó, además de ser pues digamos que una de las plantas que más se logró exportar a Europa. Ahí vamos a ver, Jaimito se fue a... La sábila, la otra. Ah, bueno. La historia, ahí ya la trae. Esta es otra belleza de planta. Se reproduce muchísimo. Entonces, cuando uno lo va a sembrar, hay que tener en cuenta que donde la siembre, esa planta se va a reproducir cantidades. Entonces hay que darle un espacio considerable, más o menos un área, cuando vamos a sembrar más o menos un área con este tipo de diámetro. Y sembrarla acá en la mitad, porque se reproduce muchísimo. Obviamente uno puede trasplantarla porque la planta aguanta el trasplante a cualquier edad, la puede trasplantar uno. Son plantas de raíz superficial y poco expansiva. Entonces el hueco tampoco es muy grande. Y también es una planta crasa de la familia de las suculentas. La variedad de sábila es gigante. Hay muchísimas especies de sábilas. Muchas variedades. Todas son medicinales o todas se utilizan en cosmética de alguna u otra manera. Ahí hay como unas raícitas que hay que cortar un poquito para poder... Exacto. Vamos a mostrar a la gente cómo se hace. Cuando van a hacer su huerto así en tierra y hay árboles a su alrededor, lo más normal es que al picar pues encontremos algunas raíces de otras plantas que ya... Sí. No, pero no hay ningún problema ni con cortarlas ni con el árbol del que provengan esas raíces. O sea, ya no pasa nada, absolutamente nada. Miren la profundidad que tiene el tronco y las raíces. Es muy poca. Estas raíces son particularmente especiales en las suculentas. En la familia de las agaves todas las raíces son idénticas. El cactus japonés, el agave azul, que es el del tequila, el del fique, todas tienen el mismo tipo de raíz, que son como unos pelos así hacia abajo. No son tan profundas y más bien son cortas, o sea, no son expansivas tampoco. Entonces se pueden sembrar en un hueco como este hueco máximo tiene unos 12 centímetros, no necesita más. Y se siembra así de esta forma, voy a tratar de mostrarles. Se siembra así y se le envuelven los pelitos esos de las raíces en círculo, en la parte de abajo. A ver, espérame y yo... Sí, ahí se alcanza a apreciar. Si quieres la volvemos a... Les muestro de nuevo. Sí. Ok, entonces, digamos que la peinamos un poquito, por decirlo así, un tricito hacia abajo. Y la ponemos en el hueco que es de 12 centímetros más o menos. Y las raíces las ponemos como en círculo. Alrededor del tronco. del tronco. Y ya le ponemos la tierra. Entonces es súper fácil de sembrar. O sea, eso sí es... Se siembra rapidísimo y sin ningún problema. Pero es bueno utilizar guantes porque este borde es lleno de espinas. Entonces se puede uno espinar también. Como les digo, esta es una planta que se utiliza muchísimo en la cosmética. Para las cremas dentales, los jabones. Es muy humectante, muy medicinal. Y también es un gran cicatrizante, razón por la cual pensamos nosotros que se utilizaba para la tos con sangre del precursor de la independencia. Entonces yo me imagino que pues el gusto de don Antonio Nariño y su muy buena amistad con José Celestino Mutis le dieron a él el conocimiento de estas plantas para tenerlas en su solar y utilizarlas para su propia medicina. Porque es que así es la que hacían los ancestros. Tenían la medicina en el solar. Las plantas, donde está la sabiduría. Voy a traer el cuchillo, porque ahora le voy a quitar una hojita para mostrarles los cristales, que es básicamente el mismo proceso de la otra. Entonces, miren, el corte es muy suave. La planta es delicada, ella sale facilísimo. Entonces, esta la corté porque aquí ya se había fracturado un poco. Entonces vamos a utilizar esta para mostrarles a las personas que no vieron en el taller pasado cómo sacamos
los cristales de la sábila, que es muy sencillo. Miren, se apoya uno en la planta y corta el lateral para quitarle la tira de espinas. Así salen completicas. Y ahora la volteamos y por el otro lado. Y le quitamos una de las capas. Este tiene que ser con mucho cuidado para no llevarse uno toda la planta con el cuchillo, para poder sacar los cristales, que son la medicina, muy humectante y cicatrizante. Entonces pensamos que la consumían vía oral, aunque también sirve para hacer los masajes en las piernas, en los pies, por lo que es muy resbalosa, entonces sirve como de aceite. Aquí ya están los cristales, es una cosa increíble esto. Les voy a mostrar, porque es una cosa de una suavidad maravillosa. Y esto es lo que utilizan hoy en día en la ciencia para todo lo que es la cosmética. Miren esta cosa tan increíble. Es una cosa es muy humectante, muy suavizante. Entonces después de haber uno manipulado, digamos, tierra negra, la unta así, se la unta en las manos y le quedan a uno súper suaves y humectadas. Es muy medicinal, totalmente medicinal. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una pequeña cicatriz acá y ahí me estoy aplicando es muy probable que por la tarde ya esté cerrada. Por eso es la importancia de usar guantes cuando hacemos estas huertas, porque la tierra negra reseca muchísimo la piel. Ahí vemos las uñas de Jaimito que llenas de tierra, porque obviamente ese es el contacto y esa es la experiencia que uno tiene cuando hace las huertas y está en contacto directo con la tierra, ¿no? Sí, y ahorita no nos vamos a preocupar tanto por la estética, sino más bien por el aprendizaje, porque uno resulta pues siempre que trabaja con la tierra con las uñas negras. Pero ya ahorita nos lavamos las manos. Bueno, bien. Este era el trabajo que queríamos mostrarle con la sábila. Entonces ahora sí ya tienen esta otra especie aquí en el museo para que le muestren a los turistas las cualidades y propiedades, usos y aplicaciones medicinales de esta maravillosa planta, que es el aloe vera. Yo mientras me lavo las manos allí, Bueno. si quieres me dices de qué otra planta quieres que hablemos Les voy a contar ahora sí la historia, entonces, mientras tanto, de la quina, que es una planta que estábamos hablando ahorita. Listo, perfecto. Ya 2 minutos estoy contigo. Listo. Voy a recoger aquí y ya. Bueno, mientras Jaime va a botar estos residuos de la sábila, importante que cuando hagamos nuestra huerta tengamos un lugar para esos residuos, no son basura. Acuérdense que con eso podemos hacer compost y podemos reutilizarlo, porque esa materia nos va a servir muchísimo para ayudar a la tierra, a nuestras nuevas siembras, a que tenga más nutrientes, ¿no? Entonces ahora sí les cuento la historia del indio Pedro de Leyva, que era la historia de cómo se encontró la medicina de la quina. Generalmente, cuando empezamos esta investigación de cuáles eran las plantas que más usaba el señor Antonio Nariño, y escuchamos de la quina, lo confundimos con la quinoa. Pero la quinoa es un cereal que ya de hecho está en este tiempo, es muy famoso por también sus propiedades medicinales, pero la quina es un árbol grande, muy parecido al café, es como familiar del café, pero se daba muchísimo más en Perú, Ecuador, Bolivia y en el sur de Colombia, digamos que una parte del Amazonas. La historia cuenta que el indio Pedro de Leyva iba caminando con un malestar general, se sentía muy mal, con mucha sudoración, escalofrío, no sabía qué era lo que le estaba sucediendo, y se acercó a un estanque de agua que estaba rodeado por unos árboles muy lindos,
a tomar agua para pues sentirse mejor. Al tomar esa agua que tenía, pues del árbol habían caído hojas y tenía raíces de esos árboles, empezó a bajar la fiebre, se le quitó la fiebre, el malestar y lo que él estaba padeciendo, que pues digamos que ya después se supo que lo que él padecía era malaria, razón por la cual se descubrió el efecto medicinal de la quina con el tema de la malaria y del paludismo, que además fueron, de hecho fueron pandemias que acabaron con casi la mitad de la población mundial en esa época. Entonces, uno de los árboles más medicinales que ha habido en la historia de la humanidad, que tristemente se perdieron porque hubo una tala indiscriminada de árboles solamente en un sector de Ecuador, que ahora no recuerdo exactamente cómo, la soja en Ecuador. En 1805 se alcanzaron a talar más de 25.000 árboles para llevarlos a Europa. Y en Europa, pues digamos que a las colonias, sobre todo inglesas y francesas, y que habían en Francia y en Asia, en África y en Asia, los llevaron para poder combatir la malaria. Actualmente el principal cultivo de quina que existe en el mundo está precisamente en Asia. Acá ya llegó, ¿ya estás listo para seguir? Sí. Listo. Voy a poner los guantes y ya. Entonces el principal cultivo que encontramos actualmente de quina es en Asia, principalmente también en la India, pero y en Holanda, también en Indonesia, perdón, también tenemos pues que también es una comunidad holandesa. En la India, pues obviamente fue introducido por los ingleses y en Indonesia por los holandeses. ¿Listo? Ya estoy listo. Estamos Pues ahora esperando. otros guantes Otros guantes porque de caucho. Ya estas plantas que vamos a trabajar no tienen espinas. más fácil manejarlas, más fácil manipularlas. Las de cuero, imprescindibles para las plantas de espinas, porque pues si no, Esta planta que tenemos ahí. tenemos aquí es una euforbia. Miren la forma que tiene, tan increíble. A ver, espérate que yo esté ahí. Parece de caucho, ¿no? Es divina. Entonces vamos a prepararla para sembrarla. Lo que se hace es, Esta pues, planta, es la raíz. perdóname un momentico, te interrumpo. Sí, Esta claro. planta la habíamos hablado hace 8 días haciendo como una introducción a este taller de hoy. Esta planta que normalmente conocemos, como dices, es una euphorbia, una planta que normalmente conocemos como planta de Madagascar, ¿cierto? Correcto. Importantísima por sus usos, científicamente están haciendo los estudios para encontrar la cura del cáncer, ¿no? Sí. Es una planta además muy linda, muy característica por su color, como una planta de desierto, tiene esas manchitas que la hacen muy singular y cuando crece su florescencia tiene una campanita, bueno, esta no está florecida, pero tiene una campanita muy linda, la flor es como una campanita rosada. Sí. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, la forma de sembrarla es muy fácil. Vamos a quitar estas hojas que ya están marchitas, las vamos a quitar para darle estética a la planta además, y que el alimento vaya directamente a las hojas que están sanas. Entonces la podamos de esta manera. Es muy fácil de podar porque también es una planta frágil. Por lo general casi todas las suculentas o plantas crasas, que son las plantas del desierto, son muy frágiles. Entonces miren, de esta forma yo la puedo podar muy fácilmente. También es una planta que tiene fuerte raíz, como se podrán dar cuenta, y permite el trasplante a cualquier edad. Aquí ya la vamos a tener lista estéticamente hablando para sembrarla. Entonces la vamos a sembrar de esta parte de aquí hacia abajo. Es importante que cuando se siembra la planta las hojas no tengan contacto con la tierra, porque si tienen contacto con la tierra se va a demorar muchísimo más el crecimiento y el desarrollo de la planta. Entonces hay que limpiarle todas las hojas que están secas, porque eso lo que va a hacer es como trancar
Espérame llegada del alimento a un las momento hojas. porque me están diciendo que se ve, pero no se oye. Ah, ok. ¿Desde hace cuánto no se está escuchando? ¿Alguien me puede, por favor, a ver, un momentico? ¿Me puede alguien, por favor, decir si están escuchando ahora sí? Ana María, si tú me puedes informar si se está escuchando o tenemos problemas con el sonido, porque si no, grave. A ver, ¿quién me puede contar? Otro celular. Si alguien, por favor, me cuenta. Tenemos unas... Hola, hola. ¿Será que nos están escuchando? ¿Alguien nos puede, por favor, confirmar si el audio, porque me llegó un mensajito que no se estaba escuchando bien? ¿Nos pueden confirmar si se está escuchando? Porque tendríamos que retomar de manera muy rápida desde el momento en que no se escuchó. ¿Alguien, por favor, nos cuenta? ¿Qué hacemos? Parece que no se está escuchando porque ni nos ¿Quieres que llame a contestan. Ana María? Espérate porque... Ven y la llamamos. Aló. Pero bueno, ahí estamos mostrando todavía. Sí se escucha, dicen aquí. ¿Sí? Ah, bueno, pero es que no me contestaban por acá y estaba preocupada que no estuvieran Hola Ana María, escuchando. ¿sí se oye? Estamos haciendo acá una... ¿Vamos bien o están? Listo. Bueno, ahí estábamos haciendo la llamada respectiva para saber si sí se estaba escuchando porque acá no me contestaba nadie, pero parece que sí. Confirmado. Confirmado, seguimos, entonces listo. Es que estos en vivo pues tienen los inconvenientes normales, pero bueno, qué maravilla que nos estén escuchando. Entonces continuamos con la planta de Madagascar. Entonces aquí ya la tenemos lista para sembrar. Les contaba, retomando, que vamos a sembrarla de esta parte para abajo y que es importante que el tallo quede libre para que el alimento que tome la raíz llegue lo más rápido posible a las hojas sanas y la planta se desarrolle bien. Como muy bien Mónica les estaba contando, esta planta proviene de Madagascar y la están estudiando desde hace mucho tiempo para la cura del cáncer. Ya la recomiendan para la cura del cáncer. Entonces es importante tenerla aquí y la trajimos porque pues, se encuentra de forma silvestre en el desierto de Villa de Leyva. Y yo estoy seguro que esta planta fue introducida hace muchos años aquí a esta zona. Entonces pues la traemos porque es una planta totalmente medicinal y queremos que esté aquí en el huerto del museo también. Y es muy probable que la hayan utilizado también medicinalmente hace muchos años acá en la zona. Entonces la forma de sembrarla también es muy simple. Vamos a tomar la pica, nos vamos a alejar un tris de las otras. Vamos a sembrarla por aquí. Por ¿Cuánto este lado. espacio de una y la otra debemos Pues, tener? Recuerden que entre hace el 8 nopal- días habíamos hablado de que antes de sembrar las plantas en cualquier jardín, ya sea una huerta o un jardín o cualquier espacio en el que vayamos a sembrar plantas, lo importante es que sepamos cuál es su dimensión cuando son grandes, ¿no? Esa es la forma en la que nos vamos a dar cuenta de qué manera debemos sembrar y a qué distancia. Entonces, teniendo en cuenta qué tan grande puede ser la planta cuando está adulta, también vemos cuál es la expansión de sus raíces y también por ahí podemos guiarnos para dar espacio a cada siembra de cada planta, ¿cierto? Exactamente, perfecto. Que quede bien claro. Entonces aquí, más o menos a esta distancia, que es equidistante entre el nopal que sembramos y la aloe vera que sembramos, vamos a sembrar esta euforbia, la planta de Madagascar. Las dos que trajimos se pueden sembrar juntas, no tienen ningún problema. Es una planta que se reproduce muchísimo y ornamentalmente es lindísima también, cuando está bien cuidada. Fíjense que más o menos el hueco que estoy abriendo es de unos 20 centímetros, no se necesita el gran hueco tampoco. Las voy a sembrar con las raíces cruzadas así. Va a quedar así sembrada la planta. Eso funciona ornamentalmente porque se ve muy bonito, ya lo verán cuando esté sembrada. Entonces aquí le sembramos esta y le sembramos esta. ¿Sí se dieron cuenta así?
así quedarían, ¿ok? Entonces ahí ya podemos depositarles la tierra muy suavemente y siempre que salgan terrones de tierra vamos a hacer esta operación que estamos haciendo acá. Siempre se hace esta operación. ¿Para qué? Pues para que el agua penetre cuando llueva y la planta pueda alimentarse. Aquí ya estamos terminando. La planta crece más o menos máximo con su florescencia, máximo 1 metro de altura, pero máximo, no crece más. Pero hay que tener cuidado porque es invasora, terriblemente invasora. Ya les muestro cómo se reproduce. Se reproduce en la hoja, que la hoja suelta los hijitos con el viento o cuando las personas o alguien o un animalito la roza, ella suelta unas nuevas plantas, ya les muestro. Si nos acercamos con la cámara un poquito, yo les muestro aquí con el dedo, estos como pelitos que le salen a la hoja, se convierten en estas maticas que voy a tomar aquí con la mano. Mírenlas, ahí están, en la palma de la mano están. Espérate que se me desenfocó acá un tris. Ahí ya se ve mejor. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Espérate, me quito el guante, voy a sembrar esta ahí, ahí ya la sembré. Esto es solo depositar en la tierra, entonces miren acá. Estas son las que les menciono. Miren, la tomo uno así y ahí ya salen, miren, ahí tengo 2. Aquí voy a tomar más y aquí ya tendría 4. ¿Sí? Entonces la forma de sembrarlas es así de simple. Yo cojo y las deposito ahí en el piso y ahí ya quedaron sembradas. No necesitan nada más, ni hundirlas ni nada. Es súper fácil. Entonces, una euphorbia, planta medicinal muy importante. Ya vamos con 3. Entonces retomemos. El nopal, de la familia de las opuntias. Tenemos este y tenemos este. Una sábila, de la familia de las aloe veras. Y tenemos esta otra que es una planta de Madagascar, de las suculentas, de la familia de las plantas crasas. Las 3 pertenecen a la misma familia, que son las suculentas. Esa facilidad con la que sembró Jaime, que fue básicamente de las pepitas que salían acá, de las semillitas que salían acá al piso, pues es lo que hace que se reproduzcan con gran rapidez, ¿no? Es una planta que cuando pasa el tiempo, no mucho tiempo, pero vemos que se expande muy fácil, ¿no? Muy fácil, sí. Es bien, se reproduce de una forma, exacto, es bien invasora, entonces hay que estarla controlando porque, pues digamos que se reproduce de una forma muy fácil. Listo. Una ruda. La ruda, perfecto. La ruda que además es una, a ver, vamos a mostrar esta ruda que es una de las plantas más medicinales que encontramos y que encontramos en la historia y actualmente se usa para muchos temas medicinales también. Generalmente la ruda pues tiene un olor y un sabor bastante amargos, bastante fuertes, ¿no? La podemos tomar como en infusión, para temas medicinales. También se usa de cierta forma en menor cantidad para temas gastronómicos, para la comida, pero entre los beneficios que tiene la ruda, pues generalmente se conoce más como los beneficios en el tema digestivo. Pero es una planta que encontramos también como las abuelitas lo tomaban muchísimo, no solamente para temas digestivos, sino que también es un expectorante muy bueno y nos ayuda con la tos. Exactamente. Entonces, por eso es que la ruda fue utilizada muy seguramente para sanar a don Antonio Nariño con su tos. Exactamente. Entonces es una planta que además dicen que, bueno, les cuento que se nos vino el agua, pero vamos a seguir trabajando hasta donde podamos. Pero bueno, las variables no controlables. La ruda. Esta planta la utilizan también, por ejemplo, para como un repelente. Pues es repelente para las pulgas, por ejemplo. Entonces las personas la ponen debajo de los colchones. En Natividad la ponían debajo de los colchones y las pulgas desaparecían, o debajo de los tapetes y las pulgas desaparecían. Por ejemplo, si tenemos perros en nuestra casa y vivimos en una finca, que pues es lo más normal que aparezcan estas plaguitas, le podemos poner a sus cobijas, a su colchoncito, unas hojitas de ruda, sí, unas hojas y de ruda. ayuda a que se expande. Y es repelente. Entonces en los huertos también es repelente. Es bueno ponerla en los huertos
porque pues controla las plagas también. Todas las plantas que sueltan aromas fuertes son repelentes también para muchísimos insectos y se deben mezclar con las plantas alimenticias dentro del huerto, pero esta es pura medicinal, pura medicina. Hay personas que dicen que también estas hojitas de la ruda espantan a las personas de mala energía, entonces le ponen un ramito de hojas en el bolsillo de las personas para que no se junten con personas de mala voluntad, pero eso es como un decir más bien, es una cuestión ya diferente, Sí, pero es una digamos planta que totalmente medicinal. es también una planta que llaman planta protectora, debe Total. ser lo que tú dices un poco también, ¿no? Exactamente, sí. Y en temas medicinales pues tiene unas cualidades bien importantes, ayuda también en el funcionamiento del corazón, sirve muchísimo para la circulación sanguínea, ayuda muchísimo en los espasmos musculares, sirve mucho para la epilepsia, para la artritis, para el dolor de cabeza. Si quieres la vamos sembrando mientras Sí. yo voy contando. Es que quería contarles un tris Sí, sobre la altura que Ok. tiene en este momento la bolsa, que es más o menos unos 18 centímetros, más o menos. Entonces lo importante es hacer siempre el cálculo de forma en que cuando lo vayamos a sembrar, la tierra negra quede exactamente a la altura que tiene la que está dentro del talego. Entonces es importante, a medida que la vamos sembrando, ir midiendo. Yo les voy a ir mostrando. Entonces vamos a abrir un hueco aquí con la pica en esta parte equidistante de las otras, teniendo en cuenta que todas se van a crecer y van a desarrollarse. Entonces este hueco ya es un tris más profundo que el de las otras, porque esta planta ya no pertenece a las suculentas ni a las plantas grasas. Entonces esta tiene una raíz más profunda. bueno, mientras tú haces el hueco les iba contando yo para qué otras patologías nos servía la ruda. Esta plantica, ahí toca quitarle, obviamente. Vamos a medirla. Entonces nos falta más de la mitad. El hueco es más grande. Quería mostrarles eso, toca ir midiendo. Cuando compremos o obtengamos estas plántulas, estas planticas de algún vivero que siempre, pues obviamente las siembran en las bolsas de plástico, hay que quitarle la bolsa de plástico antes de sembrarla. Hay gente, no me lo van a creer, pero hay gente que la siembra con el plástico. Toca y pues, decir porque sí, se ven los casos. se han visto casos, como dicen por ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para la ansiedad también, nos sirve para trabajar espasmos musculares. De hecho, dentro de 8 días en nuestro próximo taller vamos a hacer el taller de el uso de estas plantas medicinales en aceites y en tinturas, que es básicamente la forma en la que se toma de forma medicinal o se usa de forma medicinal las tinturas que básicamente son hechas en alcohol, esos eran los remedios que se tomaban en la época de la colonia y en la que se hacían las infusiones con alcohol para hacer la destilación de la parte más medicinal de cada una de las plantas, y esas eran las que se tomaban como remedio de forma oral. Y los aceites era ya, digamos que este aceite de ruda, que era muy bueno para los espasmos, lo usaban también para el dolor de estómago. Las mujeres también, pues, en sus temas de hormonales, en sus periodos, en los dolores de sus periodos también, pues les funcionaba muy bien, funciona muy bien con los espasmos estomacales y musculares. Ahí vamos viendo cómo van a sacar, cómo está sacando Jaime la raíz para poder sembrar nuestra planta. También es buenísima para la artritis, nos sirve también para el dolor de cabeza, para la esclerosis múltiple. Ayuda también a la retención de líquidos, sirve mucho para la hemorragia, y ahí vemos cómo quedó sembradita nuestra planta, quedó perfectamente Esto es sembrada. importante hacerlo, soltarle un poquitico las raíces para que la planta se acomode en el canto del hueco que hicimos rápidamente y pueda enraizar y se dé como debe ser. Lo que tú mencionabas con respecto a la ansiedad, yo estoy totalmente seguro que esta planta la utilizaba también don Antonio para
controlar la ansiedad, porque en esos ataques de tos que da con esa enfermedad tan terrible que tenía don Antonio, que además fue una pandemia, ¿no? Era la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, que muy seguramente ¿cómo se diría? La La adquirió. adquirió cuando estuvo en la cárcel, Esa en es las una enfermedad mazmorras. que se daba, ahí para contarles un poco, en las mazmorras, porque era una enfermedad que se adquiría donde no habían rayos de sol. Por eso la Exactamente, importancia de los rayos del sol, de estar en exactamente. contacto con la vida. El sol pues es uno de los principales fuentes de vida con el agua. Entonces, donde no nos dan los rayos del sol, empiezan a generarse bastantes enfermedades. Una de las razones más, digamos que más importantes por las que se propagó esta enfermedad fue porque era adquirida, como dices tú, en las mazmorras, en lugares donde no les daba el sol, y era un virus eh, Como el de ahorita. pandémico. O Sí, sea, vía oral se prendía. pandemia es que pues, se genera a muchas personas. Es una forma Una infección. de infección pues muy rápida, que es la característica de los virus, ¿no? Esta es una forma de sembrar que llaman plateo. Entonces se le hace como una cama y alrededor para que cuando en el momento en que se riegue el agua se concentre en la planta o que llueva, el agua se concentre en la planta y no se expanda. Entonces se alimente la raíz, sobre todo en este momento del trasplante. Pero ella quedó perfectamente bien sembrada. Una de las razones por las que creemos también que usaron muchísimo esta planta como medicina para el señor Antonio Nariño es porque también baja mucho la fiebre y el dolor de cabeza. Sí. Esos son los síntomas pues unos de los síntomas que más padecían las personas cuando tenían tuberculosis en esa época. Entonces, pues también ayudaba como expectorante. Pero es una planta con la que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo las mujeres, porque no debemos tomarla si estamos en estado de embarazo. Es abortiva, porque lo que ayuda también es a generar que pues podamos tener, digamos, nuestros periodos de menstruación más abundantes. A las personas que pues digamos tienen esa situación, no les ayuda, pues que no es recomendable para nada para las mujeres que están en embarazo, tampoco es recomendable para niños. Esta es nuestra ruda. También la usaban muchísimo para el dolor de oído, la usaban también como para las verrugas, también servía muchísimo en aceite, como les decía, para los espasmos, para poder hacer esos masajes y manejar el dolor. Aquí vamos a manejar una parte que es como la estética, para ir poniendo bonito el sitio con el rastrillo. Esa parte también es importante y las plantas se sienten cómodas cuando se les tiene limpio el entorno. Entonces se ve estéticamente muy lindo. Por supuesto, como es abortiva, pues ni las madres ni las mamitas cuando están embarazadas, porque pues obviamente pues sabemos que perderían al bebé, ni cuando estén lactando tampoco. Entonces, listo, acá seguimos con nuestro... Vamos a sembrar ahora, nos vamos a ir con la manzanilla. Listo, vamos a Manzanilla, mostrar la manzanilla, una planta que me encanta. una flor linda. Manzanilla. Lo mismo, un hueco grande para ella porque tampoco es suculenta. Yo creo que ahí queda bien. Pues la manzanilla muy comúnmente la consumimos precisamente como infusión, ¿no? Ha sido como el uso que más se le ha dado. Tiene unas propiedades calmantes y digestivas también muy importantes.
Esta es- También nos ayuda a... Desafortunadamente se rompió esta Ok, ramita, hombre, qué vaina. bueno, pero ahí está con su raíz. Sí, vamos a sembrarla. Aquí equidistante a las otras. A ver, yo me hago un ladito. Muy importante lo que tú mencionabas de hacer los aceites y tinturas medicinales en el próximo taller, Ujú. para que ustedes vean cómo es que se prepara la medicina con las plantas que estamos sembrando. Porque una cosa es sembrarlas, pero otra es trabajarlas ya y prepararlas para aplicar la medicina con los aceites que muy seguramente eran los que utilizaban para ayudar a don Antonio en sus dolencias, en sus males y sobrellevar su tremenda enfermedad que al final lo llevó a la muerte, tristemente. Así es. Bueno, normalmente conocemos la manzanilla como con sus propiedades, mientras ahí nos hacen el huequito, con sus propiedades de infusiones para temas estomacales, para dolores de estómago muy fuertes y para el manejo del estrés y del sueño. Pero les cuento que esta planta también tiene unos temas, unas características medicinales. Ahí ya vamos a empezar a medir. Perfecto. ¿Listo? Con el manejo del estrés y el control de la diabetes. Entonces, esta tal vez es una de las mayores cualidades que tiene esta planta, pero que generalmente no es tan conocida. Básicamente lo que nos ayuda es a controlar el índice de glucemia para bajar la diabetes. Ahí tenemos la medida precisa para poder empezar a sembrar nuestra manzanilla. También nos ayuda mucho con el sistema inmunitario, nos ayuda a subir nuestras defensas. La flor es muy linda, es muy fácil de conseguir. Se reproduce fácil también. Una planta linda. También tiene un olor muy particular. Nos ayuda también con infecciones del tracto urinario. Nos ayuda también, al igual que el nopal que ya habíamos visto, y de la sábila, pues a beneficiar la flora intestinal. Nos ayuda muchísimo cuando tenemos hinchazón de estómago, tenemos alguna comida que nos sentó mal. Nos podemos hacer una infusión de manzanilla y nos va a ayudar a manejar nuestro tema digestivo y a bajar la hinchazón abdominal. También nos sirve como de forma tópica para tratar heridas de la piel, impurezas de la piel. Podemos, por ejemplo, hacer una agüita de manzanilla y usarla como tónico de forma, digamos que nos puede ayudar para limpiar la piel antes de acostarnos, sobre todo que lo hacemos más las mujeres, pero pues eso también lo pueden hacer los hombres porque pues, es la limpieza de las impurezas y de las toxinas que adquirimos durante todo el día en nuestro diario vivir. Es buenísima para los dolores menstruales también, para los cólicos menstruales. Listo, esta quedó también ya perfecta. Sembradita en el Listo. huerto medicinal. Muy bien. ¿Qué otra tenemos por ahí? ¿Qué tal si nos vamos con el anís o con cuál? Sí, puede ser, sí. A ver, vámonos con el anís. El anís tal vez es una de mis plantas favoritas medicinalmente también. El anís. Además de que su olor es bien característico. Obviamente es la total. planta en la que se usa pues también para hacer el aguardiente. Exactamente, la muy famoso. bebida, Onyx sello negro ahí, hagámosle la publicidad. la bebida. Con el anís, famosísimo anís, divina la plantica. Realmente tiene una flor muy bonita. Hay que hacer una aclaración con el anís. Hay dos clases de anís. Este es el anís verde, que es la planta de donde sale básicamente el aguardiente, como les decimos, y las infusiones con alcohol, que no es precisamente
el aguardiente, la que nos sirve también para temas medicinales, ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Digamos que lo que se hace es destilar en el alcohol, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, pero les voy contando. Destilamos en el alcohol toda la medicina de esta planta para que podamos tener sus usos. Es que durante las investigaciones que hicimos encontramos que había plantas medicinales como esta que se mezclaban para generar una bebida que tomaba el señor Antonio Nariño, que era, o podemos decir, con ron o con aguardiente. Y eran varias plantas medicinales y obviamente vía oral, Vía como oral, para sobrellevar la enfermedad. Pero pienso yo que con el alcohol era contraproducente por la parte de la tos con sangre, imagino yo. Entonces también le claro, y debería... por el sistema digestivo y todo, pero pues además que lo usaban también como baños en los pies. Sí, Esa es una forma también que se usa muy antigua vamos a sembrar allí. para, de forma medicinal, trabajar con las plantas. Muchas de las propiedades, y por eso digamos que los asiáticos tienen muy claro que la planta de los pies funciona como esos circuitos que tenemos nerviosos de todo el cuerpo, están reflejados en la planta de los pies. La planta de los pies recibe también todas las propiedades medicinales y se pueden hacer baños, como decían, baños de pies para que estas plantas absorban, porque digamos que la planta de los pies absorbe la medicina de las plantas y nos ayuda también a tener bastantes mejorías en nuestras diferentes dolencias. Ahí vamos a hacer el huequito. Y aquí ya estamos creando el huerto medicinal con algunas de las plantas que seguramente utilizaron para sobrellevar la enfermedad de don Antonio Nariño. Él con su conocimiento era el que aprobaba sus propias medicinas, se apoyaba muchísimo en el conocimiento que le transmitió el señor Mutis, tenían una excelente relación que se iba haciendo cada vez más grande por el conocimiento y la seguridad de las plantas medicinales, que era el fuerte de don Antonio Nariño. Don Antonio Nariño sabía muchísimo sobre medicina, cantidades. Un pastico. Bueno, les estaba contando que no hay que confundir el anís. Este es el anís verde, pero generalmente encontramos, pues que es de la misma familia, el anís estrellado, que ya son como esas semillitas que no sé si han visto, que tienen la forma de estrella, pero tiene básicamente los mismos beneficios. Entonces, el anís estrellado ayuda muchísimo también cuando tenemos temas digestivos, de hinchazón de estómago y gases pues, intestinales que se generan por una mala digestión o por diferentes enfermedades y dolencias. Nos ayuda muchísimo también para bajar esos gases intestinales, y esta planta anís verde nos ayuda también muchísimo para eso. Nos sirve también pues para el dolor de estómago, nos sirve muchísimo para el dolor de cabeza, que aunque no me lo crean, muchas veces los dolores de cabeza son temas digestivos, que a veces no los relacionamos, pero el cuerpo humano es tan perfecto que no podemos, digamos, dividirlo y subestimar que porque nos duele una parte no tiene que ver con la otra. Todo el cuerpo está conectado. Entonces muchas veces los síntomas no van directamente con lo que pensamos que si nos duele la cabeza entonces debe ser un tema de la cabeza. No, muchas veces también son temas digestivos. Sí, muchas veces en la planta del pie es donde están la mayoría de los problemas, porque hay muchos puntos neurálgicos en la planta del pie. Entonces los masajes que le hacían a don Antonio muy probablemente le generaban muchísimos alivios, sobre todo en la ansiedad, le daban relajación, le daban tranquilidad, le daban paz para poder sobrellevar el mal. Bueno, de los beneficios que normalmente encontramos con esta planta, que es el anís verde, razón por la cual la debía usar el señor Antonio Nariño, es porque obviamente es una planta analgésica, ayuda con el tema del dolor. También tiene propiedades anticonvulsivas. Las personas que tienen temas de convulsión pues también la pueden, obviamente siempre de la mano de un médico hay que hacer todas estas
pues de la mano de los médicos siempre, para poder tener esta medicina acompañándola con la medicina y nuestro médico de cabecera. Es una planta que también ayuda como repelente, también por el olor, pues tiene un olor fuerte. Todas las plantas que tienen olores fuertes nos ayudan como repelentes de insectos, pero una de las características también que más que más favorece esta planta es el tema de la tos, de la gripa, del resfriado, de las flemas y temas respiratorios. Entonces, generalmente la conocemos más que todo como una planta que nos ayuda para temas digestivos, que es muy buena para temas digestivos, es como normalmente la consumimos, digamos, más comúnmente para temas digestivos, pero los temas en el tema respiratorio son muy buenos, y esa era pues una de las razones por las cuales el señor Antonio Nariño la usó para también su tuberculosis. Es una planta de las más medicinales, pero hay que tener también cuidado, al igual que la ruda. Hay que tener cuidado con todas las plantas, porque no porque sean medicinales nos sirven para todo, ¿no? Hay que saber de ellas un poco para que no tengamos problemas, porque algunas traen algunas contradicciones con algunas patologías que pues, o con algunas sintomatologías que podamos tener. Esta planta de la anís hay que tener cuidado también, porque a sembrar otra plantica, porque nos puede digamos que tener contradicciones. La anís está por acá. A pesar de que nos ayuda con los cólicos menstruales, nos puede también tener contradicciones si tenemos temas de endometrio en los ovarios, porque pues digamos que el tema hormonal, como mueve tanto el tema hormonal, hay que tener cuidado que no vayamos a tener ningún problema en el endometrio, pues esto para las mujeres obviamente, y que no vayamos a tener tema de ovario poliquístico, ni que vamos a tener ningún tema en la parte, digamos, de la regulación de nuestro sistema hormonal, porque podemos tener problemas con esto. Entonces, principalmente, pues estas plantas hay que tomarlas de una forma respetuosa, pidiéndole también pues permiso a ellas en su siembra, en su reproducción, pero también a la hora de tomarla como medicina. Acá, ¿qué está sembrando? Hierbabuena, es que mira la hora y se nos está agotando el tiempo un poco, pero yo quiero sembrarlas. Me faltaría sembrar una más. Mientras tú les hablas de la hierbabuena, voy a sembrar una limonaria que hay que tener aquí, porque esa también es muy medicinal, pero obviamente la hierbabuena infaltable, porque esto es medicina pura de bienestar, con ese sabor que tiene y ese nombre, hierbabuena. Hierbabuena, pues sirve sí. para todo. Esta es una de las que más comúnmente conocemos, digamos que yo creo que todas nuestras abuelitas en algún momento nos hizo la agüita de hierbabuena cuando teníamos también dolores de estómago. Es muy buena para temas pues, digestivos, pero también nos ayuda muchísimo como remedio casero para temas antiespasmódicos, dolores de estómago, también pues, gases, dolores del intestino, temas de digestión. Nos sirve muchísimo para las náuseas, para el vómito. Tiene también, al igual que la ruda, también nos ayuda muchísimo con temas expectorantes, razón por la cual también la debía usar el señor Antonio Nariño. Ayuda muchísimo también a bajar y aliviar la fiebre y el dolor de cabeza. Entonces pues ahí también la podemos usar en nuestra casa como una agüita que además tiene un sabor delicioso. Entonces pues es una de esas agüitas que no puede faltar en nuestra casa. ¿Cómo la podemos usar? Las infusiones normalmente las podemos hacer con las hojas secas o con las hojas directamente desde el huerto, ¿no? Entonces podemos sacar unas hojitas, también podemos condimentar alimentos con estas hojas de hierbabuena. Podemos preparar
agüitas de hierbabuena. Hay gente que dice tés, pero el té pues viene precisamente del té, que es una planta, no es como... No, el té se le llama equivocadamente a cualquier agüita, pero hay que diferenciar. El té es una planta, que se llama la planta del té. Y las agüitas aromáticas son todas las infusiones que hacemos con las plantas medicinales, ¿no? Entonces podemos sacarla directamente de la huerta, sacar unas hojitas y hacer nuestra infusión, que ahorita que Jaime había hablado del olivo, les voy a contar porque hay unas plantas que se deben tomar en infusión y otras que no se deben tomar en infusión, dependiendo de las propiedades que tienen ellas. Las que son en infusión, ¿cómo hacemos una infusión normalmente? Muchas veces nos equivocamos al tomar estas plantas, digamos cuando vamos a hacer el uso medicinal. Hay gente que pone a hervir el agua y le pone ahí mismo la hojita de la hierba, y eso no se debe hacer, porque el agua caliente muchas veces lo que hace es que, por decir que de alguna forma quema las propiedades medicinales de las plantas. La infusión lo que hace es que cuando ya está el agua hirviendo, ahí es cuando ponemos las hojitas, dejamos reposar un poco el agua y ahí es donde ponemos las hojitas para hacer nuestra infusión. Le ponemos un platico encima, una tapa encima a la ollita, y ahí es cuando ya dejamos que se repose y salga toda la propiedad de la planta medicinal. ¿Cuál sembraste ahorita? Sembraste Limonaria. la limonaria. Con uno de los sabores más exquisitos de la naturaleza. Esta plantica normalmente pues la encontramos, parece como un pasto, como se pueden dar cuenta, pero es una de las plantas más lindas que hay, pues, bueno, más que linda también, pues, digamos, medicinales, ¿no? En ella encontramos, pues, un sabor muy rico, tiene propiedades también digestivas, es muy rica también para hacer, pues, obviamente nuestras infusiones. ¿Cuál otra tenemos por ahí? No, terminamos. Terminamos, se nos acabó el tiempo. Terminamos el huerto medicinal. Bueno, vamos a mostrar así rápidamente Un paneíto de lo que tenemos. Yo quería mostrarles un poco de los que teníamos, los árboles, claro, que tenemos antes de despedirnos. Vamos a hacer el recorrido por los árboles. Pero quiero que les hagas un paneo y que miren el huerto medicinal desde acá, todo un honor. Listo, acá tenemos. Haber sembrado aquí en el solar de don Antonio Nariño. Es que se nos pasó el tiempo volando, no nos dimos cuenta. Sí. Bueno, acá obviamente el espacio ya está con el huerto, y cuando crezcan haremos un recuento de este huerto que acabamos de sembrar. Acá tenemos nuestra hierbabuena, nuestra planta de Madagascar, nuestra manzanilla, los 2 nopales, nuestra sábila, la ruda, anís, nuestro anís y nuestra limonaria. Acá terminamos nuestro huerto al lado del olivo, que les quería contar un poco los beneficios del olivo también. La hoja de olivo generalmente conocemos el fruto, que es la aceituna, o el aceite de olivas con el que normalmente pues cocinamos o usamos de aderezo en las ensaladas, que tiene muchos beneficios para la salud también. Pero les quería contar, la hoja del olivo tiene unas propiedades aún más medicinales que la misma planta, que el mismo aceite. Digamos que entre las propiedades de la hoja del olivo está el manejo de la hipertensión, nos ayuda también a cerrar heridas, nos ayuda en temas coronarios, nos ayuda también, baja la tensión arterial. No es recomendable obviamente para las personas que tienen tensión bajita, sino pues para las personas que tienen tensión alta. Es anticancerígeno, nos ayuda también a bajar el nivel de colesterol. Para el tracto digestivo, las personas que tienen digestión lenta también nos sirve muchísimo. Acá tengo un olivo que está más grandecito, que se pueda mostrar. Este es, y yo creo que ya
Mira la hoja. Es una maravilla. Lo podemos usar directamente como las hojitas las podemos dejar secando y hacernos nuestra infusión de hoja de olivo. ¿El chicalá dónde está? Aquí, a este lado. Este chicalá también es otro de los árboles que encontramos. Chicalá o chirlovirlo. El también se chicalá llama. o chirlovirlo. Aquí, mira. Este que está acá es el chicalá, que también fue una de las plantas que se usó para el paludismo, ¿no? Tiene unas propiedades, se usaba más que todo pues en las hojas y las propiedades también estaban en el tronco. Ese tronco lo usan también para temas de industriales, ¿no? Es una madera pesada, entonces que ayuda muchísimo para el manejo lo usaban mucho para los barcos, para los puentes, las carrocerías y para las casas, los temas ornamentales también. Y como leña, porque es muy buen combustible. Mira, un granado. Un granado, introducido aquí por los españoles. Y aquí está el fruto. Ahí, Mira, aquí bueno, lo alcanzas a ver. allá arriba hay unos fruticos, no sé si alcanzan a verlo, pero acá a ver. Este es el que está en el escudo nacional. Por eso el nuevo reino El de escudo Granada. nacional de Colombia tiene este. La Granada se llama realmente. Que además ahora es muy usada sobre todo en coctelería. Sí, cómo no. Este de acá es un guayacán. El guayacán es un árbol que se utiliza muchísimo, es maderable para hacer muebles, muy resistente. Un árbol grande, frondoso, tiene una florescencia espectacular y es de estaciones, entonces hay momentos en que se ponen las hojas anaranjadas y estéticamente es bellísimo. Por aquí tenemos, bueno, un limón, que es muy importante tener porque el limón sirve absolutamente para todo, es totalmente medicinal. Este es un limón mandarino, un limón mandarino. Aquí tiene este limón también. Tienen un arrayán, que es un árbol nativo. Este es un romero. Además el arrayán era nombrado precisamente El árbol de la libertad. el árbol de la libertad. Mira, aquí está un texto, leámoslo. El arrayán es un árbol nativo que tiene la virtud de crecer en distintos lugares de la geografía colombiana. Sus hojas perennes lo hacen verde todo el año. Fue el árbol que plantó Nariño como símbolo de la libertad el 29 de abril de 1813 en la Plaza Mayor de Bogotá. La tradición de plantar árboles fue heredada de la Revolución Francesa. Sembrando un árbol, Nariño demostraba su cercanía con los ideales de aquella revolución que tanto asustaron a la aristocracia y que en América contribuyeron a poner en entredicho el poder de España en las colonias. Increíble, pero cierto, el arrayán, divino. Es este. Y el Listo. fruto es lindísimo, es alimento para la avifauna, el arrayán. Bueno, yo creo que ya. Lástima, pero hay varios aquí. A ver aquí. Dime. Ya nos tenemos ¿Este? que despedir. Este es Pero un bueno, feijóo, estaremos- proviene del Brasil. Es alimento para la avifauna y para los humanos también delicioso, una fruta espectacular. Y la flor es de las más lindas que hay, es lindísima, mira esa flor, muy bonita. Las cosechas son bastante voluminosas de la feijoa. Bueno, pues desafortunadamente tenemos que partir, pero fue un verdadero honor para nosotros y damos las gracias a todas las personas que intervinieron en este proceso y que han intervenido en este proceso. Está finalizando nuestro tercer taller, pero un verdadero honor haber podido sembrar en la Casa Museo de Don Antonio Nariño. Mil gracias, bendiciones para todos y gracias por esta oportunidad. Vivas Jardín de Desierto se los agradece. Gracias. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado estos talleres, por supuesto, al Museo Casa Antonio Nariño, a su director Juan David Meléndez, Ana María Molano, que ha estado muy pendiente también de el buen procedimiento de estos talleres, apoyándonos también siempre. Por supuesto, al Ministerio de Cultura, al Programa de Fortalecimiento de Museos y a todos ustedes que han estado desde estos días acompañándonos en estos talleres que hemos venido haciendo ya. Hoy fue nuestro tercer taller. Gracias por estarnos acompañando siempre, por ese apoyo que para nosotros es muy importante. Recuerden que estamos acá para servirles
y dentro de 8 días vamos a tener otro bello taller ya con las plantas que hoy nombramos, algunas de las que alcanzamos a sembrar. Vamos a hablar un poco de sus usos medicinales y de cómo podemos hacer nuestros aceites y nuestras tinturas para uso medicinal. Gracias por todo y nos vemos dentro de 8 días.